Muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí presentes en este webinar por parte de Acomoves. El día de hoy nos acompaña Darío Hidalgo, quien es ingeniero civil de la Universidad de los Andes, especialista en evaluación social de proyectos también de los Andes, magíster en ingeniería civil y planeamiento de transporte urbano de la Ohio State University y doctor de la misma universidad. Adicionalmente es columnista en varios medios de comunicación de Colombia y profesor de la Universidad Javeriana. Muchas gracias, Darío, por acompañarnos el día de hoy. Es muy importante tenerte aquí en este espacio para cómo ves, justamente por toda la trayectoria que tú tienes. Adicionalmente nos acompaña nuestro presidente, él es Juan Esteban Martínez, quien también es ingeniero civil de la universidad. em, Perdónenme, ingeniero civil, especialista en vías y transporte, especialista adicional en economía y especialista en gestión de proyectos urbanos. Adicionalmente es magíster en ingeniería civil de la Universidad EAFIT. Bueno, hoy, el día de hoy vamos a empezar a hablar de un tema muy interesante, muy de momento hoy en día, y es justamente, vamos a hablar de la movilidad eléctrica, que es algo que nos compete muchísimo en Colombia y particularmente en Acomoves. Por favor, Darío, empieza tú contándonos qué piensas de la movilidad eléctrica. Muchísimas gracias, Carolina, Juan Esteban. Es un gusto grande poder acompañar estas charlas en las cuales vemos el futuro el presente y el futuro de la movilidad sostenible, en la cual la movilidad eléctrica juega un papel fundamental. Es parte, pues, de ese ecosistema donde queremos ciudades más compactas, queremos mayor participación del transporte público, de los viajes a pie, en bicicleta, y todo eso constituye el componente de evitar que los viajes sean muy largos y cambiar los viajes hacia formas sostenibles de movernos. Pero hay un tercer componente de la movilidad sostenible y es el de mejorar la operación, la gestión y sobre todo reducir las emisiones de los vehículos que se movilizan en las ciudades. Y ahí la movilidad eléctrica pues es la solución que tenemos en este momento en las manos para tener cero emisiones de tubo de escape, que no tengamos ni emisiones contaminantes que causan los problemas a la salud, ni las emisiones de gases y partículas de efecto invernadero, que son las que están generando la crisis de cambio climático. Entonces la movilidad eléctrica es como un eslabón importantísimo dentro de esa cadena, es especialmente útil para los vehículos que se utilizan mucho, los de alto kilometraje en las calles y carreteras de nuestro país y en las calles de nuestras ciudades. Entonces, por eso la movilidad eléctrica es fundamental dentro de este concepto de movilidad sostenible. Juan Esteban, ¿qué opinas tú? Bueno, primero, Darío, la verdad que es un gusto tenerte en este espacio de la ACOMUVES, la Asociación Colombiana de Movilidad Eléctrica, tu conocimiento, tu experiencia y el rol que has jugado prácticamente en el país y especialmente en Bogotá para que nuestras ciudades sean cada vez más sostenibles y ahora pues con este tema, de verdad que es un placer y de todo el alto nivel tenerte en estos espacios. No, completamente de acuerdo, Carolina, con Darío. O sea, la movilidad, incluso a mí me gusta hablar, más que movilidad eléctrica, me gusta hablar de movilidad cero emisiones. Es definitivamente no es el futuro, como bien lo decía Darío, es el presente. Yo creo que Colombia y las principales ciudades del país tienen un reto gigante en acelerar esta transición de los vehículos de combustión a los vehículos de cero emisiones, porque tenemos muchos problemas de contaminación, especialmente Medellín, Bogotá, tal vez Cali, una de las formas de contrarrestar eso y de darle y brindarle a los ciudadanos una mejor calidad de vida es a través de las cero emisiones. Pero además algo que hablamos muy poco, Darío, no solamente es la reducción de contaminantes, sino también la reducción de ruido. Sí, señor. Ahora, con la nueva ley, Darío, que saca el congresista Daniel Carvalho y su equipo de la reducción de ruido, he conversado con él y le he dicho, aquí hay un eslabón, aquí hay un punto muy importante dentro de la movilidad de cero emisiones y es bajarle el ruido a las calles, entregarle una paz, aunque tiene otros retos de seguridad Sí. vial, pero hay un tema importantísimo en la calidad de vida de los ciudadanos. Yo vivo en Medellín, en unas lomas,
y a las 4:30 de la mañana me despiertan, bueno, es el transporte público por el cual abogo mucho y soy usuario 100%, pero el bucecito en estas lomas nos despierta muy temprano por esos motores tan ruidosos y seguramente cuando sean eléctricos o cero emisiones, entonces nos van a ayudar un poco a calmar eso. Entonces, tiene varias aristas, el tema de las cero emisiones, ruido, contaminación y que de alguna manera Colombia viene haciendo su tarea, pero tenemos un reto gigantesco, gigantesco aún, Carolina y Darío. Sí, en estos días veía un prototipo ya listo para ser probado o ya está en prueba allá en Medellín, precisamente de las rutas alimentadoras del sistema integrado alrededor del metro, un bus eléctrico hecho en Colombia, ensamblado, la carrocería, muy interesante, de un tamaño pequeño precisamente para zonas de montaña que va a ser muy útil en esa cuenca oriental de alimentación de la red de el metro de Medellín. Entonces es bien interesante que seguimos progresando. Pues de hecho, Juan Esteban, de pronto Carolina lo ha mencionado en otras emisiones de estos webinars, cuando Juan Esteban trabajó con la ciudad de Bogotá, que tuvo un rol bien importante en Transmilenio, Bogotá se convirtió durante un par de años en la ciudad que tenía el mayor número de buses eléctricos fuera de China. Perdimos ese rango con la ciudad de Santiago de Chile, que sigue haciendo un esfuerzo muy grande en electromovilidad, todo Chile, no solo Santiago, y que sigue creciendo la flota en la ciudad de Santiago y que en estos días que están en Mundial de Fútbol, a propósito, pusieron nuevos buses eléctricos de 2 pisos como parte del servicio de llevar a los aficionados al Estadio Nacional de Santiago. Entonces, no solo lo usan como parte de su movilidad cotidiana, sino en estos grandes eventos proyectan la ciudad, proyectan al mundo la sostenibilidad de Santiago. También lo habían hecho en el pasado con los Juegos Panamericanos, donde prácticamente obligaron, no fue una obligación de fondo, pero era la única manera de llegar rápido a todos los sitios, era en el metro, que es la movilidad eléctrica por excelencia. Entonces Santiago nos da muchos buenos ejemplos y pues esa pérdida del primer lugar de Bogotá está difícil de recuperar. Es Pero verdad. es verdaderamente difícil recuperar este sistema en Bogotá. No, el puesto, yo En hablo puesto. de el puesto como la ciudad fuera de China con el mayor número de buses eléctricos es complejo porque pues con la labor de Juan Esteban y el equipo de Transmilenio en Bogotá en su momento con las contrataciones de la denominada fase 6 del sistema integrado de transporte, Bogotá llegó a 1.485 buses eléctricos, pero Santiago ya está en 2.200 y tiene contratos para seguir expandiendo, mientras Bogotá en este momento está pendiente de que le aprueben nuevos recursos del nivel nacional, a ver si arranca con otros 400 buses. Entonces, el ritmo que lleva Bogotá ahorita es mucho más lento que el ritmo que lleva Santiago y por eso pues va a ser muy difícil para Bogotá recuperar el primer lugar. Pero esa flota eléctrica que llegó para el componente zonal y la renovación de flota que llegó al componente troncal de Transmilenio, hicieron que el sistema empezara a mejorar su calificación desde la perspectiva de los usuarios. Bogotá llegó a un nivel muy bajito de calificación por parte de los usuarios en el año 2016-2017, del orden del 13% de los usuarios decían estar satisfechos con el servicio que les prestaba Transmilenio, y eso llegó hasta 39% hace 2 años, que fue pues, ha venido creciendo, y parte de ese crecimiento fue el cambio de flota. Y en el zonal llegó al 45% este año la satisfacción de los usuarios, lo cual pues todavía hay un campo para seguir mejorando, pero parte de la satisfacción de los usuarios en el caso de Bogotá y mucho en el caso de Santiago tiene que ver con estos buses más silenciosos, que vibran menos, que tienen menos, que el arranque y el frenado es menos brusco, porque son características de estos buses eléctricos que mejoran directamente la calidad de servicio a los usuarios
y en segundo lugar, disminuyen ruido y disminuyen emisiones. El nivel de exposición que tienen hoy las personas que usan el sistema integrado de transporte masivo en Bogotá es un 70% menor que lo que tenían hace 6, 7 años con la flota diésel que no había sido renovada. Entonces, pues realmente pues nos estábamos un poquito envenenando y gracias a los cambios de flota en troncal y zonal y la movilidad eléctrica tenemos unas condiciones mucho mejores, con un espacio por seguir mejorando. En Bogotá, pues estamos en plena construcción, después de unos años en que no pasó mucho en nuestra capital del país. Teniendo en cuenta esto que estás mencionando, quisiera hacer una pregunta que tiene dos aristas. Una es si sienten que la movilidad eléctrica se está democratizando, es decir, está llegando a todo el mundo. Y la segunda es cómo democratizar la movilidad eléctrica en Colombia con los ejemplos de Santiago, con los ejemplos de el mundo. Bueno, mi perspectiva principal es que la movilidad eléctrica para que tenga gran impacto, la movilidad cero emisiones, para que tenga gran impacto, debe usarse en los vehículos de mayor utilización, que son los vehículos comerciales, los buses de transporte público, los camiones pequeños de reparto y los taxis, que son los que más recorrido tienen en la ciudad. Un vehículo particular, un carro, una moto, pues tiene 20, 25 kilómetros al día en algunos casos. Algunas personas tienen tránsito mayor, 40 kilómetros al día, pero en general esto es un orden de magnitud menor a lo que puede tener un bus. Un bus recorre 250, 300 kilómetros al día o un taxi que recorren diariamente lo que tienen el potencial en sus baterías de recorrer. Entonces, lo principal es iniciar por esos modos que tienen alta utilización, que son precisamente los que utiliza la mayoría de la población. La mayoría de la población que viaja en vehículos motorizados se mueve en transporte público. Entonces, esa es una manera como directa de democratizar la movilidad eléctrica y darles mayores ventajas a la mayoría de la población. Ahora está el otro lado de la movilidad individual. Podemos discutirlo más adelante, Juan Esteban. Sí, claro que sí. Digamos que, y por eso yo creo que nosotros en Colombia lo empezamos bien. Empezamos haciéndole mucha fuerza al transporte público, que es donde más éxito hemos tenido. En taxis, Darío, aún no hemos tenido mucho éxito en temas de cero emisiones, pero pero hay unas iniciativas privadas, sobre todo en Bogotá. En Bogotá hubo unos 50 taxis hace más o menos unos 12 años, Carolina. Muchos de esos hoy tienen problemas de prestación del servicio por diferentes razones, que no es caso de este webinar. Pero hay otras empresas que hace poco incluso conocimos allá en un evento de movilidad eléctrica en el centro comercial Carrera y me sorprendió mucho la cantidad de taxis de servicio especial que hay incluso ya en el aeropuerto de color blanco muy bonitos. Y esta misma empresa también ha llevado unos taxis eléctricos verdes también que ya hacen fila ahí en el aeropuerto. Y esto de verdad que el impacto, además de imagen de ciudad, uno como turista nacional o turista internacional, encontrarse con ese servicio de movilidad cero emisiones ahí genera un impacto importante para la ciudad desde el punto de vista de imagen. En Medellín hay unos 22 taxis eléctricos rodando por nuestras calles. Yo soy usuario fiel de este servicio, eh, pero sí, realmente 22 versus 27.000 es realmente un porcentaje absolutamente bajo. Ahora, tendremos que encontrar nuevos mecanismos para acelerar esto, porque es completamente cierto lo que dice Darío, en los vehículos donde más kilómetros se recorren, es donde primero debemos poner el, el vehículo de transporte público individual o colectivo cero emisiones. Ahora, si ya hablamos de masa, Darío, entonces la cantidad de autos a combustión circulando por la ciudad y congestionando, que son, ya sabemos, estamos muy de acuerdo, creo usted y yo, que los que congestionan las vías son los vehículos particulares, no es el transporte público y menos si se analiza la cantidad de pasajeros
por kilómetro transportado. Pero entonces estos que nos congestionan tanto las calzadas viales y que de alguna manera hacen que el transporte público opere menos eficiente, pues también hoy en día es un objeto. Y aquí quiero dar una cifra, estaba revisando las cifras de Andemos y a fecha de Mm. hoy tenemos ya cada vez más de 12.000 vehículos eléctricos, solo eléctricos, o sea, sin exhausto, porque esos son los que valen la pena, los que no tienen exhausto. Los vehículos 100% eléctricos, estamos ya en las cifras de un poquito más arriba de 12.000, Y con el un crecimiento. registro desde el año pasado a este año de los eléctricos puros se multiplicó por 3. Entonces, Exactamente. sí. Wow. Entonces eso es un indicador importante. Y yo aquí quiero hacer énfasis en algo, yo no sé, Darío, puede que no necesariamente tienes que estar de acuerdo conmigo, pero a mí me parece, y no hemos hecho pues algún estudio al respecto, que haber electrificado esos 1.485 buses en Bogotá, 65 buses en Medellín, 27 en Cali, son una imagen importante para el que va en vehículo particular, crea y confíe en la tecnología. Es decir, ellos dicen, uy, si en ese bus grande que transporta tanta gente funciona la tecnología eléctrica, en mi vehículo privado esa tecnología tiene que funcionar. Y eso ha sido quizás un detonante también de por qué la gente, por qué hoy tenemos casi 12.000 multiplicado por 3 con respecto al año pasado. Pero vamos un poco más allá. Tenemos un tractocamión, tenemos una mezcladora en Colombia, tenemos, entiendo, más de 400 camiones menor a 3 toneladas eléctricos funcionando. Cuando uno va en las calles y ve uno de esos vehículos eléctricos andando, uno dice, insisto, si funcionan esos vehículos tan grandes, en mi vehículo particular también va a funcionar y esto ayuda también a romper mitos. Entonces yo creo que en conjunto vamos avanzando bien en la movilidad sin emisiones, pero el gran detonante, en mi criterio, ha sido la movilidad en el transporte público. Y es la que más utilizan las personas en las ciudades diariamente. Y los mismos usuarios lo reflejan en su percepción de calidad de servicio. El hecho de que el vehículo tenga menos vibración, tenga menos ruido, le genera unas condiciones de viaje mucho mejores, además pues de las ventajas ambientales que ya hemos mencionado. Pero nosotros tenemos incentivos muy fuertes en nuestro país para la electrificación. Desafortunadamente nos los han dañado un poquito porque también metieron los vehículos híbridos. Correcto. Yo ahí quiero mencionar que lo que más está empujando que las personas, por lo menos en el caso de Bogotá, tengan un vehículo eléctrico o híbrido es que están exentos del pico y placa. Además de otra reducción de impuestos, tienen menor SOA, tienen menor pago del impuesto de vehículos, tienen unas condiciones y ya los comercializadores están trayendo el vehículo de bajo costo eléctrico. Y pues entonces pues no tiene pico y placa, no tiene unos costos menores en mantenimiento, tiene unos costos menores en operación porque es muy baja el costo de operación del vehículo eléctrico frente al de gasolina, sobre todo después de que subió el precio del combustible hace 2 años, que subió de manera fuerte. Entonces, hay incentivos económicos ciertos y de conveniencia, sobre todo el tema de pico y placa, que hacen que muchas personas ya a la hora de tomar la decisión de compra de vehículo estén considerando seriamente el vehículo eléctrico. Pero también, pues, el Consejo de Bogotá aprobó que los híbridos tenían la misma exención de pico y placa. Entonces, el mercado todavía está inclinado hacia los híbridos por cuenta de esa gran ventaja. Y hay unos híbridos que realmente no traen las ventajas que deberían. Pues hay unos que se denominan microhíbridos que solo ahorran del orden del 5% en el combustible, pero que son vehículos grandes. Entonces son microhíbridos, ahorran 5% para un vehículo grande y vehículos pequeños de gasolina emiten menos que esos vehículos microhíbridos, pero los microhíbridos sí están exentos de pico y placa. Llevamos el tema al Consejo de la Ciudad, mire que esto nos va a demorar la transición energética, porque una persona que tenga que escoger, no, pues yo escojo ese, tiene más autonomía,
y no tengo pico y placa, y entonces estamos perdiendo una oportunidad de que la entrada de vehículos eléctricos sea más rápida por Correcto. cuenta de estos vehículos que se presentan como de muy bajas emisiones, pero son solo de menores emisiones, ¿no? Sí tienen Exactamente. ventaja, no voy a decir que no son útiles. Claro que son útiles, pero no son del mismo nivel. Yo creo que ahí deberíamos tener proporcionalidad. El que es cero emisiones lo puedo tener exento. Los vehículos de menores emisiones, pues pago por circular mucho menos de lo que pago por circular con un vehículo de combustión. Entonces ahí se pueden alinear un poquito los incentivos. Pero el gran miedo a los vehículos eléctricos es la autonomía. El hecho de que el vehículo, mientras uno en un vehículo de gasolina encuentra una manera de cargarlo rápido, de echarle el combustible en menos de 10 minutos, ya está lleno el tanque y vuelve uno a salir y hay gasolineras por todo lado. En el caso de vehículos eléctricos, pues no tenemos esa misma oportunidad de cargarlo en cualquier parte. Entonces lo cargamos en el hogar, pero no lo podemos cargar cuando salimos a carretera o no sabemos dónde. Entonces ahí faltan electrolineras. Es cierto que no tenemos tanta cobertura como necesitamos, pero también falta información de dónde están y si tienen la característica que le sirve a mi vehículo para ser cargada. Y ahí hablo en primera persona del singular, porque el vehículo de mi hogar es un vehículo eléctrico. Y fue Qué bien. ¿Hace una cuánto lo tienes? decisión con mi esposa pues yo hablo de eso todo el tiempo, trabajo por la movilidad sostenible, yo me muevo en bicicleta y en transporte público aquí en Bogotá, pero ella se mueve en vehículo y entonces era conveniente y aceptamos pues comprar un vehículo eléctrico que ha sido genial, o sea, nosotros estamos felices para el uso urbano, pero seguimos teniendo una pequeña dificultad para salir a carretera por este tema de la recarga. Entonces, la pregunta de Carolina de la democratización va por el precio, por los incentivos y por la oportunidad de recarga, que tiene que ser mucho mayor para que tengamos mayor potencial de utilización de estos vehículos eléctricos en el segmento de vehículos particulares. Y podemos hablar luego de las motos, que es el otro gran tema que tenemos que ir hacia la electrificación. Juan Esteban. No, muy bien. Te estaba preguntando que hace cuánto tenías el vehículo eléctrico. Ya llevamos 3 años con un carro. Voy a mencionar la marca, es un Nissan Leaf de fabricación japonesa, que pues realmente es una nave. O sea, la sensación de viajar en ese carro, y es que ya nos pasa, ¿no? De vez en cuando alquilamos un carro de combustión en otro lado, y esto por qué suena tan duro, y esto por qué es tan duro de acelerar, Ujú. eh, ¿por qué se cuelga? Y ¿Por qué otra se cantidad queda tan lento? de cositas que tiene el carro eléctrico frente al vehículo de combustión. Entonces, pues en términos de la experiencia personal ha sido y además el ahorro en operación y mantenimiento es gigantesco. Ahora, el costo total de propiedad, la suma de el precio inicial más su costo de operación y mantenimiento, ya los datos están dando de que está equilibrado. Y en algunos casos, si uno tiene mucha utilización del vehículo, muchos kilómetros, es menor el costo total de propiedad del vehículo eléctrico. Y ya me salgo del tema personal. Esto, por ejemplo, con camiones pequeños en distribución en zona urbana es genial. Es Los genial. camiones pequeños ya cuestan menos, ya no es una decisión de que si quiero ser amable con el medio ambiente y quiero ser consecuente, y no, es una decisión económica que es la que Económico. mueve realmente la toma de decisiones en las empresas, y los vehículos pequeños de distribución ya son más económicos que los vehículos de combustión interna. Entonces ahí hay un mercado amplio que tiene que seguir creciendo en la distribución urbana en vehículos pequeños. Tenemos sí dificultades en los vehículos un poquito más grandes, ¿no? Los camiones por la autonomía, además porque tienen que cargar las baterías. Ahí todavía tenemos un margen, pero allá estamos esperando la llegada de otra tecnología eléctrica, que son los vehículos
de celda de hidrógeno, que son motores eléctricos, pero la alimentación eléctrica se hace después de convertir el hidrógeno en agua y electricidad. Esa electricidad es la que alimenta el motor eléctrico de los vehículos que tienen que llegar. Ya hay algunas pruebas, ya hay algunas cosas andando, pero es la tecnología para la carga en el mediano plazo. Esperamos que se siga acelerando la baja de costos para que tengan mayor oportunidad de entrada en el mercado, porque todavía están un poquito altos de costo y la distribución de hidrógeno, pues no tenemos distribución de hidrógeno limpio todavía importante en nuestro país. Juan Esteban y Carolina. No, es supremamente importante lo que estás diciendo y a esto le quiero sumar también que en buena hora llegan los sistemas masivos que también son eléctricos. No nos podemos desprender y tenemos que seguirlo resaltando porque hacen parte finalmente del ecosistema. Entonces, en el caso de Medellín, pues estamos construyendo la tercera línea de metro y en el caso de Bogotá llegó al fin la línea 1 del metro de Bogotá, una línea muy esperada, 100% eléctrica, y que si a eso le sumamos entonces los sistemas de buses eléctricos que se van a empezar a integrar a esa línea o a ese eje principal de metro, entonces empezamos a tener un ecosistema de cero emisiones muy interesante. Y me imagino yo, Darío, en Bogotá y también en Medellín, porque aún no lo hemos logrado, tener unos park and ride en donde en esos park and ride haya quizás algunas electrolineras que la gente pueda dejar su carro cargando mientras se desplaza a hacer la diligencia o va al trabajo, o la gente que llega en bicicleta eléctrica y entonces la conecta para poder tener autonomía y rango de devolverse, en el caso de Medellín, que son muchos lomas. Entonces ahí empezamos realmente a formar un ecosistema de cero emisiones muy interesante y que de alguna manera va a aportar más a la calidad de vida y a la salud de las personas en nuestras ciudades. Eso es algo que quería decir. Y lo otro es completamente de acuerdo con ese vehículo de distribución. Se vuelve estratégico porque limpiar nuestros centros de las ciudades, hacerlos más silenciosos, limpiar digo en términos de contaminación, Emisiones. emisiones, y los hace más silenciosos. Entonces hay otra oportunidad incluso de alegrar más nuestros centros de las ciudades con estos vehículos que Y puedan menos mover. ruido, que ya mencionó usted, Sí, Juan Esteban. exacto. Eso es muy importante. Es que el ruido es algo que nos está matando también y nos incomoda y nos molesta y nos vuelve muy intolerantes. Entonces ahí hay unos atributos de la movilidad eléctrica y cero emisiones que no hemos contado bien, seguramente porque no tenemos todavía en las cifras, pero que hay que resaltarlos y insinuarlos en todos lados porque ayudan también a las decisiones de la gente. Lo otro que quería decir es que hay una tarea muy importante, Darío, y es romper los mitos. Todavía hay muchos mitos de la movilidad eléctrica, que el vehículo no sube pendientes, que el vehículo se incendia, que el Y la vehículo, disposición de las baterías. la disposición de las baterías, es algo que siempre sale en cualquier escenario de debate. Que los repuestos no se encuentran, aunque hay una tarea importante de los que traen los vehículos, de que la gente pueda Más tener. confianza en la cadena de mantenimiento. Y otra cosa que te quería contar es que nosotros hicimos una encuesta en Acomoves y coincide con algo que dijiste muy al principio en cuanto a las cantidades de estaciones de carga o electrolineras. Y es el 60% de los que tienen vehículo eléctrico cargan ya en casa. Entonces resolvieron el problema. Sin embargo, ellos mismos manifiestan, el 95% manifiesta que es súper necesario tener las electrolineras porque esto de alguna manera también les da confianza y las electrolineras para hacer los viajes largos, que es finalmente algo que tú dijiste. Sí, yo no me atrevo todavía a irme a Medellín en el carrito Entonces eso hay desde Bogotá. Entonces, ahí hay una tarea muy importante, Caro, que desde Acomoves tenemos que promover e invitar a que se aceleren estas electrolineras, así el 60% esté cargando en casa, pero le ayuda también incluso a otros actores, porque puede que ese 60% tenga forma de instalar un cargador en casa, pero ahí hay otro porcentaje que no.
Y otro dato que te quería decir es que ya creíamos al principio que la movilidad cero emisiones era solo para los de más poder económico. Resulta que ya los estratos 3 y 4, estamos ya en un 50%, de acuerdo a los resultados de la encuesta, te la puedo compartir. El 50% ya de estrato 3 y 4 está adquiriendo su vehículo eléctrico y el otro 50% son estratos altos. ¿Qué creo yo o qué nos puede decir esto? Que definitivamente el ahorro económico es un factor fundamental en términos de operación y por eso la gente está adquiriendo el vehículo eléctrico. Es decir, ya se está entendiendo que es más barato operar un vehículo eléctrico que un vehículo a combustión. Ahí adelante, Caro, con tus preguntas. Sí, quería hacerles una pregunta justamente sobre las tecnologías emergentes, esto que conversaba Darío sobre el hidrógeno. ¿Cuáles son estas? Porque definitivamente se está haciendo todo un estudio alrededor de la movilidad eléctrica, pues para mejorarla. ¿Cuáles son estas tecnologías emergentes alrededor del mundo que deberíamos empezar a implementar ya en Colombia en torno a la movilidad sostenible? Bueno, hay dos caminos que tengo yo entendido, posiblemente hay más de lo que pues tengo conocimiento y he estudiado. Es uno, pues el de eléctrico puro, de conexión directa a la red eléctrica. Ahí hay mucha investigación y desarrollo en el tema de baterías. Hemos ido mejorando la densidad y eso lo que permite es que con el mismo peso tenga mayor energía y tenga mayor autonomía. Entonces ahí hay mucha investigación y desarrollo todavía en el tema de baterías. El hecho de que la industria china particularmente se haya metido tan a fondo desde hace 15 años al tema de la movilidad eléctrica es lo que ha abaratado el costo de las baterías de manera sustancial y hace que esos vehículos que antes no eran posibles hoy sean posibles, incluso vehículos en el rango de bajo costo que ya están entrando, unas cajitas pequeñas que parecen sacados de dibujos animados, de manga, de colores rosados y verde limón y otras cosas que están vendiendo en este momento son la nueva provisión. Son vehículos muy pequeños, eléctricos, muy atractivos y que hacen muy accesible el costo de capital inicial frente a lo que teníamos antes y es gracias a esas baterías, a la investigación y desarrollo de las baterías. Y la otra tecnología emergente es hidrógeno. El hidrógeno es el hidrógeno es un producto natural de la refinación de petróleo en este momento, pero ese no es un buen hidrógeno, ese hidrógeno se denomina gris. Necesitamos un hidrógeno que sea que no genere gases de efecto invernadero, que es el hidrógeno azul o el hidrógeno verde. El hidrógeno azul es básicamente de gas natural, pero que se le captura las emisiones de carbono y el hidrógeno verde es el producto de la electrólisis del agua, pero usando energía sostenible. Lo que sobra, por ejemplo, en un parque eólico cuando no se puede conectar a la red o un parque de energía solar cuando no se puede conectar a la red o una hidroeléctrica de filo de agua cuando no se puede conectar a la red, esa energía es limpia y esa energía, si se usa para hacer electrólisis del agua, nos genera un hidrógeno verde que es el que podemos usar para poder cumplir la promesa de bajas emisiones de carbono. Entonces, en eso todavía tenemos que trabajar en la producción de ese tipo de hidrógeno. Colombia tiene un gran potencial por su gran capacidad eólica y en el Caribe especialmente, en la zona del Caribe y particularmente en La Guajira. Y allá es difícil conectar la red. Hemos tenido dificultades para hacer la interconexión eléctrica en La Guajira porque hay dificultades para poder hacer las colectoras y esas otras conexiones, pero el viento y el sol sí están. Entonces se puede aprovechar ese viento y el sol en generación de hidrógeno, se transporta el hidrógeno y se usa en vehículos. Y ahí está el otro costo que tiene que bajar. La celda de hidrógeno todavía es bastante costosa y con investigación y desarrollo puede bajar la celda de hidrógeno. Entonces vamos a tener vehículos eléctricos que la energía la genera la combinación del hidrógeno y el oxígeno y ese es el gran potencial para vehículos más grandes, para los camiones grandes,
para los trenes, para los barcos, porque ahí la densidad que da el hidrógeno energética es muy, muy alta y pues puede dar gran autonomía, que es lo que nos está haciendo falta en esos camiones grandes, en esos trenes y en esos barcos. Entonces, esas son las tecnologías que están compitiendo fuerte en este momento para lo que Juan Esteban dijo, cero emisiones de tubo de escape. Y necesitamos que ese ciclo sea de cero emisiones de tubo de escape, pero que también sea de muy bajas emisiones aguas arriba. De nada nos sirve un hidrógeno que viene de las refinerías, porque ese hidrógeno de las refinerías es altamente contribuyente a gases de efecto invernadero en su proceso de producción. De nada nos sirven vehículos que su producción tenga alto contenido en la fabricación, alto contenido de generación de carbono, nos toca hacer. Y el otro tema es que alcanzamos a mencionar es la disposición de las baterías. Tanto los de hidrógeno como los eléctricos puros tienen que tener baterías. Es parte del tema. También los híbridos tienen baterías. Esas baterías, sí, hay que disponerlas adecuadamente. Las baterías dentro de los vehículos tienen muy bajo tiempo de utilización. Todavía no sabemos porque apenas estamos ensayando. Tal vez los buses, las baterías más viejas, y Juan Esteban de pronto le tocó oír de ellas, era de los híbridos que entraron por allá en el año 2014. O sea, ya Claro. tienen más de 10 años y no las han cambiado, las de Eh, esos híbridos, las baterías. Entonces, podemos estar hablando de baterías de 10 años o más, y esas baterías hay que disponer de ellas y ahí hay un riesgo. Pero podemos darles una segunda vida, y es lo que están hablando mucho las personas que trabajan de este tema, es en el bus tiene mucho ciclo de pedido y carga, y eso hace que la duración de la batería se disminuya. Pero si sacamos esa batería y la usamos, por ejemplo, para acumulación de energía de más mediano plazo y la reciclamos como batería en otra utilización, esa batería puede tener otros 10 o 15 años de vida fuera del vehículo. Y tenemos que aprender también ese componente porque ¿dónde vamos a poner las baterías para que no nos generen un problema ambiental? Juan Esteban, ¿qué ha escuchado usted de ese tema de las baterías? Bueno, no, lo que he escuchado, bueno, primero entonces completamente de acuerdo contigo con el hidrógeno verde. Eso es un elemento pues que estamos esperando que se desarrolle y obviamente que se puedan bajar los costos. Con respecto a las baterías, hay cosas interesantes. Hace poco leí en prensa que la Universidad de Antioquia viene ya en un proceso de reparación de baterías. Yo tuve la oportunidad de conocer el laboratorio, pero eso fue hace más o menos 2 años, pero no estaban aún. Pero recién escuché la noticia que ya están en proceso de reparación de baterías, lo cual es es un paso importante desde la academia y que eso se pueda seguramente industrializar sería un paso gigantesco. Y lo otro es, sí, hay incluso startups que de alguna manera ya también están recibiendo baterías y les están haciendo algún proceso que aún no conozco, incluso estoy pendiente de una reunión con uno de ellos que ya lo había contactado y visitar su laboratorio, pero me imagino que ya están también en una actividad de volver a darle vida útil a la batería y volverla a entrar al mercado para que sea útil, o quizás en el transporte o también en Fijas, como almacenamiento o como apoyo a la caída de la energía y entonces entra este equipo a suplir una necesidad. Entonces yo creo que ese mito ya de alguna manera se está entrando a meterlo dentro de una economía circular que hace parte pues ya de todo este ecosistema de la movilidad eléctrica. Quizás en uno de los siguientes webinars será Caro con una de estas personas de qué están haciendo con las baterías, porque es importante y eso también genera confianza y va rompiendo el mito de que es un elemento altamente contaminante. Vamos a ver cómo lo están haciendo estas personas y la academia. Ahí sería como parte de mi intervención, Darío. sí, no sé si Carolina tenga otra pregunta, pero a Sí, mí me gustaría también hablar de motos. ok.
Yo quise hacernos una pregunta, una última pregunta para ir cerrando un poco, y es, ¿cuáles son esas condiciones institucionales que deberíamos tener que mejoren o más bien que permitan que haya una mayor cultura ciudadana alrededor de la movilidad eléctrica? Es decir, que las personas entiendan que la movilidad eléctrica es para todos, es democratizable, la palabra que usábamos hace un rato, y que además está para el bienestar de los demás. ¿Cuáles serían esas condiciones? Bueno, yo creo que el gobierno habla, y hablo del gobierno nacional y los gobiernos regionales en territoriales en las principales ciudades, le han dado énfasis a esta oportunidad de hacer la transición energética en el sector transporte, que es necesaria, hace parte de toda esa cadena que necesitamos para cumplir nuestros compromisos, pues que adquirimos esos compromisos porque es importante para el mundo. No es solo no solo es importante para nosotros, pero tienen, entonces han generado a través de la ley algunos elementos institucionales que nos han permitido promover la entrada de estos vehículos eléctricos, han apoyado las inversiones, están apoyando la línea del metro ligero de la 80, en el caso de Medellín, en el caso de Bogotá, la red completa, están apoyando la primera línea del metro, la segunda línea del metro, el Regiotram de Occidente. Estamos en la expectativa este mes de octubre que el gobierno nacional apoye también el Regiotram del Norte, el tren a Zipaquirá. Esos son cosas muy, muy valiosas y lo que no podemos es parar. Entonces, en términos institucionales, es importantísimo que exista continuidad en las políticas públicas con recursos y con asistencia técnica para que las ciudades puedan seguir avanzando. Pues Bogotá y Medellín son beneficiarios importantes de ese apoyo nacional, pues las primeras dos líneas del metro en Medellín tuvieron un gran apoyo desde el nivel nacional, pero eso fue hace 30 años. Y luego se demoró un poco en volver el apoyo nacional a Medellín. Ahorita está la línea del tren ligero de la 80 y seguramente vendrá la extensión norte del tren regional que se viene discutiendo, hay apoyos e ideas en otras partes en Antioquia, pero las ciudades necesitan ese apoyo, y las ciudades solitas no pueden lograr esos avances sin el concurso del nivel nacional. Aquí en Bogotá en el mes de octubre se espera que el gobierno nacional se comprometa también con recursos para la flota eléctrica de Transmilenio, que necesita esa flota eléctrica para la expansión que está en marcha en este momento. Entonces, la parte institucional tiene que ver mucho con ese apoyo financiero y también tiene que ver con lo que hablamos hace un momento de que exista una red de electrolineras, así como hubo el incentivo tributario que nos ayudó o el incentivo de pico y placa que dieron los consejos que nos ha ayudado a tener vehículos de bajas y cero emisiones, necesitamos las electrolineras y eso es un tema del Ministerio de Minas y Energía, sale un poquito del sector transporte y que necesitamos pues que exista eso para que esa persona que hoy tiene la posibilidad de comprar un vehículo pequeño, pero que no tiene la oportunidad de cargarlo en casa, tenga la oportunidad de cargarlo Así cerca es. a su hogar y si sale a viajes, tenga la oportunidad de recargarlo a lo largo del recorrido y pierde el miedo que es natural a la autonomía. Ahora ya la autonomía, los carritos más nuevos, yo compré mi carro hace 3 años con una autonomía del orden de 270 kilómetros por carga. Pero ahorita estoy viendo que ya tienen 400. Entonces digo, no, 3 años después, el avance es impresionante y pues 400 kilómetros ya me da confianza de un viajecito más largo, ida y vuelta. Entonces, ese tema desde el punto de vista institucional, pero el gran hueco en la electromovilidad en este momento está en las motocicletas. Y ahí tenemos un ruido muy grande. Las motocicletas normales pueden ser eléctricas y pueden tener esas condiciones. La batería puede ser reemplazable y entonces no necesita tiempo de recarga, sino la batería se entrega y recibo otra en cambio y sigo, o sea, lo que me demoro en hacer un swap de la batería
y eso todavía no lo tenemos institucionalizado aquí entre nosotros. Y hay otros vehículos eléctricos muy pequeños que hoy está autorizado que no tengan SOAT, que no tengan licencia, que no tengan matrícula, y gracias a eso, y son pequeños, están creciendo de una manera muy fuerte. Esos vehículos no se registran, entonces no podemos ir a Andemos a mirar cuántos hay porque no hay registro. Y están creciendo muy rápido, son o patinetas o motos pequeñas que no necesariamente tienen pedaleo y que pues están creciendo porque son muy baratos, muy convenientes. En Bogotá se utilizan en las ciclorrutas, entonces no están revueltos entre el tráfico y esos vehículos pequeños están creciendo. La preocupación la mencionó Juan Esteban hace un rato en esta charla, es la siniestralidad vial que pueden traer vehículos que no tienen condiciones para estar entre el tráfico con todos y ahí podemos tener un lío y ahí la institucionalidad también tiene que entrar a regular un poco para que no sigan creciendo sin ningún orden, sin ninguna regulación. Pero eso es la democratización más rápida de la electromovilidad, está llegando por abajo, por las patinetas, los mopeds, que son muy baratos, muy económicos y muy convenientes en algunas condiciones. Aquí en el caso de Bogotá, uno ya mide en la carrera séptima, más o menos la mitad de los vehículos tienen o asistencia o son eléctricos en la circulación en un corredor de Bogotá importante. Ok. Juan. Sí, no, totalmente de acuerdo. Empezando por el último tema que toca Darío, sí genera mucha inquietud, sobre todo por el descontrol, la siniestralidad vial, quién será el responsable en caso de que haya un siniestro por parte de estos vehículos que no están contabilizados, que no están pagando seguros, se están pretendiendo meter por la cicloinfraestructura a altas velocidades y eso puede generar un desorden ciudadano y eso pasa mucho en Lima. En Lima, en las ciclovías, Darío, se meten a toda velocidad estos vehículos, hacen correr a los ciclistas, porque tienen pitos hasta de moto ya y entonces uno se asusta, no sabe si es que se metieron los vehículos a la ciclovía o qué es lo que viene atrás, pero son un poco eh, hostigantes pues o incómodos para uno transitar libremente por la cicloinfraestructura. Entonces, en ese aspecto, más todo lo legal que hay detrás al no estar registrados, eso es algo importante, que el gobierno tiene que de verdad organizar desde el orden nacional y el orden local para tener un mejor control de esto. Y no, yo creo que Darío ha hecho ya una amplia exposición de la pregunta de Carolina, pues para no repetir. Definitivamente yo lo que creo es que tenemos que avanzar. Ahora, hay algo sí es muy importante, que es que tenemos desde el año 2015, desde la institucionalidad, tenemos claro para dónde vamos. Hay una palabra que mencionaste, Darío, que me gustó mucho y es que no podemos parar. En el año 2015 fijamos metas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero que, si no me falla la memoria, creo que eran alrededor del 20% en el Acuerdo de París, en el año 2015. Luego en el 21 ya fijamos metas de carbono neutralidad al año 2050. Pero entre todos estos periodos hemos avanzado mucho en legislaciones de cambio climático, crecimiento verde, documentos COMPES de calidad del aire, plan maestro ferroviario, plan maestro fluvial, planes de desarrollo de los alcaldes y de los gobiernos nacionales, todos ya incluyen de alguna manera reducción de emisiones, movilidad cero emisiones, le apuestan a traer más vehículos eléctricos. Algunos se han materializado, otros están completamente estáticos y eso me lleva a fortalecer lo que tú dices de que no podemos parar. O sea, definitivamente para la institucionalidad, que es la pregunta de Caro, no puede detenerse en definir mecanismos, en dar incentivos, en materializar proyectos
que le apuesten a las cero emisiones, desde todo punto de vista, desde proyectos férreos, buses, infraestructura de carga, electrolineras y todo ese ecosistema, capacitación a personas, en el nuevo ecosistema de la movilidad cero emisiones, el SENA, las universidades, todos debemos entrar en línea bajo principios de descontaminación de ruido, descontaminación de emisiones de ciudades, con una línea muy clara desde los gobiernos. Eso era lo que quería aportar. Yo quería comentarles que desde que estoy en Acomoves, cada vez noto más que los vehículos eléctricos ya están en Bogotá, ya están en Colombia, cada vez hay más. Entonces, lo que ustedes dicen justamente es algo que llegó, no va a parar y tenemos que continuar dando incentivos, continuar rompiendo los mitos también que hay alrededor de la movilidad eléctrica. No, porque tenemos varios. Quiero agradecerles muchísimo a ambos por esta conversación. La verdad es que fue increíble tenerlos a ambos. Bueno, a Juanes siempre lo voy a tener. A Juan Esteban y a Darío, siempre tenerlos en este espacio. Muchísimas gracias. Este webinar muy interesante. Yo siento que también nos quedamos un poco cortos porque este es un tema muy amplio. Ambos son personas muy expertas en el tema. Agradecerles muchísimo. No sé si tengan algo más que quieran compartir antes de Sí, finalizar. sí, solo decir que vamos más despacio de lo que deberíamos. A Sí. pesar de que estamos avanzando, y eso es bueno, es una buena señal, hay estos vehículos que mencionó Juan Esteban en Bogotá, en Medellín, en Cali, hay iniciativas en otras ciudades del país, está creciendo el parque general de vehículos livianos, hay algunas iniciativas de taxi, vehículos y camiones, es mucho menos de lo que necesitamos. Necesitamos ir más rápido. Entonces, eso tiene tres cosas que están detrás de poder ir más rápido. Mencionamos el tema de los incentivos, del apoyo desde la legislación y el financiamiento nacional, las iniciativas locales que permitan hacerlo. Está también la iniciativa privada que permita hacer avanzar estas cosas. Hay muy buenas iniciativas, tanto de importadores como de fabricantes, ensambladores en el país, iniciativas que hay que apoyar y soportar. Y también meterle algo que es menos fácil desde el punto de vista de la economía política, es cobrar la contaminación. Si Mm. no cobramos la contaminación, no tenemos la aceleración suficiente para lograr esto, pero es muy difícil. Que no, que la economía no da, el palo no está para cucharas, que no sé qué, que los impuestos al carbono, que cómo le van a cobrar a la clase baja que ya tiene vehículos viejitos y que está en su poder un vehículo viejito y que los afecta, pero tenemos que dar una discusión sobre cobrar la contaminación, que el que contamina paga. Y eso acelera la transición energética, pero tal vez es el componente más complejo desde el punto de vista del debate de políticas públicas, porque implica un costo político importante. A nadie le gusta poner impuestos y cobros y ese tipo de cosas, pero si no los tenemos, vamos a seguir yendo despacito. Entonces yo cierro ahí con tres elementos. No podemos parar, que lo mencionamos Darío. Tenemos que acelerar, ¿cierto? Porque lo estamos haciendo bien, pero tenemos que ir más rápido. Y lo otro, que con respecto a lo último que dijiste, entonces Colombia tiene que buscar cómo implementar una norma de eficiencia energética para que haya más aceleración en todo este proceso de la electrificación. Ahí creo que resumo un poco estos temas.